Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos ahora a hacer esta cápsula específica, monográfica, digámoslo así, sobre lo que fue la guerra de independencia o el proceso de independencia en Venezuela. Me interesa el caso de Venezuela, eh, más allá de las particularidades o de los intereses que nos puede despertar a nosotros cualquier historia de cualquier lugar, ¿cierto? Siempre que sea bien contada, bien narrada, ¿ya? Porque desde nuestra perspectiva, como de historiadores o estudiantes chilenos que vamos a una universidad, ¿cierto?, chilena, eh, solemos tener una visión, ¿cierto?, un panorama de las cosas en el cual Venezuela suele quedar fuera, no, el proceso en Venezuela, ¿cierto? El proceso suele quedar fuera, ¿ya? Y esto es bien, por decirlo así, bien extraño, ¿ya? Puesto que la principal figura, el principal caudillo, el más importante símbolo de lo que son las independencias americanas es un individuo, ¿cierto? Un hombre, un político, un militar de origen venezolano. ¿Ya? Me refiero a Simón Bolívar. ¿Ya? Simón Bolívar entonces es como que se traga un poco, como que se come el proceso, ¿ya? Como que si uno quiere entender lo que son las, pensando por una persona que lo ve desde, qué sé yo, desde otro lado, desde Europa, desde un lugar fuera de América Latina, y dice, oye, mira, eh, todo el pedazo de América que estuvo conquistado por el Imperio Hispano, ¿cierto? En un momento, ¿cierto?, de crispación, se sacudió el yugo y proclamó la independencia de estas colonias, ¿ya? ¿Y quién está detrás de esto? ¿O quién es el principal líder? Simón Bolívar, ¿ya? Entonces, Simón Bolívar es la puerta de entrada, como les digo, es el símbolo más importante y por lo tanto a veces como que eh, no, no entendemos bien, o mejor dicho, no, nos dejamos llevar, ¿cierto? Por el personaje de Simón Bolívar, ¿ya? No creo que esta cápsula vaya a ser la excepción al respecto, ¿ya? Yo no me he dedicado a investigar en específico sobre lo que es, sobre cómo se llevó a cabo más concretamente la guerra de independencia en Venezuela, pero sí, lo que sí hago es apoyarme en los trabajos de John Lynch, ¿ya? No sé si los tengo ya cansados de tanto citar a John Lynch, pero es bien importante, ¿cierto? John Lynch, además, entre, entre sus estudios, ¿cierto? Entre las investigaciones entre los libros y los artículos, los capítulos que John Lynch publicó en vida, muchos de ellos los destinó a la situación en Venezuela, sin ir más lejos, ¿cierto? Nosotros tenemos el caso aquí de, de las revoluciones hispanoamericanas, ¿ya? Que es, ¿cómo se llama? El principal, eh, la principal base, ¿cierto? En la cual yo me apoyo para poder, ¿cierto? Hablarles a ustedes, ¿cierto?, hacer estas clases, ya, digamos, me baso en esto, me baso también un poco en lo que ustedes están leyendo, ya en el texto América Latina de colonia a nación, ¿ya? Ahí ustedes, sí, se habla de otras regiones también, pero el protagonismo se lo lleva a Venezuela, ¿cierto? Además, John Lynch tiene una biografía de Simón Bolívar, ¿ya? Eh, entonces, uno dice, chuta, la persona que escribió el manual respecto a las guerras, el manual más importante y más comentado, más leído, más utilizado sobre las guerras de Hispanoamérica, ¿ya? Además le da este énfasis a Bolívar, uno puede decir, bueno, aquí estamos hipertrofiados. Bueno, quizás la cosa no es tan así, ¿ya? Igual Lynch también tiene trabajo sobre la revolución en el Río de la Plata, tiene una biografía de San Martín, tiene una biografía de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, ¿ya? Entonces tampoco es que sea tan enfático, ¿ya? Entonces preguntémonos, ¿cuáles son las particularidades de Venezuela? ¿Ya? Insisto, yo esto se los voy a señalar basándome en lo que es mi propia percepción y lo que es San Martín. Yo investigaciones profundas al respecto no he hecho, ¿ya?
Pero hay una situación clara, y es que Venezuela, es, eh, a ver, como muchas de las regiones, de los países de Latinoamérica, ¿ya? Son conjuntos de diversidades geográficas y de diversidades humanas, ¿cierto? Diversidad antropológica. Lo es Chile, lo es el Río de la Plata, ¿cierto? Lo es, que está además decirlo, Perú, Nueva Granada, México, de qué hablar, ¿cierto? Venezuela entonces en ese sentido no escapa a la regla, ¿cierto? La regla general, ¿ya? Y además tiene la particularidad que Venezuela es una especie de bisagra, ¿cierto? Y tiene un pie puesto en la realidad del Caribe, en la realidad esclavista, en la realidad del monocultivo, ¿ah? Y por lo tanto se emparenta con lo que es la revolución haitiana, ¿ya? Y además tiene un pie en lo que sería los Andes, ¿cierto? La región andina. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? También se entronca, ¿cierto? Con toda la historia, la larga historia hispano-criolla, ¿cierto? De la cual hasta Chile, ¿cierto? Se hace sentir, ¿ya? Y además también tiene sus regiones, ¿cierto? Sus regiones selváticas en la Guyana, ¿cierto? En las Guyanas y en la región del Orinoco, ¿ya? Regiones que normalmente habían quedado o como tantas otras regiones, ¿cierto? Quedaron al margen de la conformación social y territorial de Venezuela, ¿ya? Y eso significó, ¿cierto?, que hayan existido también conflictos en el siglo XIX, en el siglo XX, y que, por ejemplo, todo lo que son las colonias, hay parte de las Guyanas, ¿cierto?, que Venezuela reivindica aún como territorio propio que no le pertenece, ¿ya? Son territorios británicos. Entonces, bueno, ahí hay una primera aproximación a lo que sería eh, la realidad humana, la realidad geográfica venezolana. Venezuela no es, ese otro tema, ¿cierto? En Venezuela no es un virreinato, ¿ya? Como sí lo es, bueno, existe en ese momento con la creación de los virreinatos borbónicos, existen cuatro, ¿cierto? El de Nueva España, el virreinato de México, ¿ya? El de Nueva Granada, que es Colombia, el del Perú, ¿cierto? Y el del Río de la Plata, ¿cierto? El Virreinato de la Plata. Estos, ciertos virreinatos, bueno, son grandes territorios, en realidad, eh, por decirlo de forma sintética, son recortes o son trazos, ¿cierto?, en el mapa administrativos, pero que tienen una realidad bien particular en lo que son sus capitales, ¿ya? Sobre todo el Virreinato de la Plata, ¿ya? Que como les mencioné en la última reunión que tuvimos, ¿cierto? La creación del Virreinato de la Plata genera eh, que el continente haga un vuelco, ¿cierto? En 180 grados, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y ya todo lo que desde, qué sé yo, desde el Alto Perú, desde Chile, desde Nueva Granada, miraba, ¿cierto?, hacia Lima, empieza a mirar a Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires es una ciudad que está en auge, ¿cierto?, que está en crecimiento y que está mirando, ¿cierto?, directamente a Europa. ¿Ya? Por lo tanto, y en esto es diferente a todo el Caribe, ¿cierto? El Caribe fue una región conquistada tempranamente, ¿ya? Colonizada también tempranamente, y que para el siglo XVIII se ha convertido, ya ha perdido mucho valor político, ¿cierto? Y ha ido ganando fuerza en cuanto a productor de cultivo, ¿cierto? Sobre todo de la caña, ¿ya? Entonces, Venezuela, al igual que Chile, fueron gobernaciones, ¿cierto? Es decir, no son virreinatos, ¿ya? No tienen ese peso político-administrativo, pero también tienen ¿cómo llamarlo? Una lógica, una unidad, ¿cierto? Una coherencia territorial y en su población, ¿no? Entonces, eso hace que Venezuela, eh, como país, ¿cierto?, tenga una formación que lo antecede a
a la independencia. ¿Ya? Esto ocurre en algunos lugares, en Chile, por ejemplo, ¿cierto? Chile también es una unidad coherente, Paraguay también es una unidad coherente, ¿ya? Pero hay regiones que, o ejes, ¿cierto? Ecuador hasta cierto punto, bueno, Ecuador que no era Ecuador, sino se llamaba Quito, ¿ya? Como nombre, ¿cierto? Pero también en una unidad coherente, ¿cierto? Que es la zona costera, sierra y la selva. ¿Ah? Eh, pero después pasamos a Centroamérica, ¿cierto? Y ya las cosas empiezan a ser distintas, ¿cierto? Lo que son la circulación, las lógicas, la identidad y la diversidad, ¿ya? Lo mismo podemos decir, por ejemplo, para lo que es Bolivia, ¿ya? Que si bien es cierto tenía algunos ejes del Alto Perú asociados a la realidad social y económica andina, ¿ya? Pero también tenemos las tierras bajas, ¿cierto? Lo que es Santa Cruz, lo que es la provincia de Chiquito, que desde el punto de vista económico, cultural, geográfico, del paisaje, es otra cosa, es diferente al altiplano, ¿ya? Entonces quedan reunidos, ¿ya? Dentro de una misma nación estos dos mundos que se dan la espalda, ¿ya? Por eso Bolivia tiene ese quiebre, ¿cierto? Tiene eh, esa, por así decirlo, eh, eh, esa o mejor dicho, no, el país boliviano se forma sobre una coherencia económica, una coherencia demográfica que lo antecede, ¿ya? Se forma como un proyecto. Eso quiere decir, ¿ya? Dicho esto, no quiero decir que no exista, lo que pasa es que en Chile estamos tan acostumbrados a menospreciar eh, lo que es Bolivia, ¿cierto? Desde todo punto de vista, que esto sería como decir, oye, estamos discriminando una vez más a Bolivia. No, en realidad Bolivia no era la audiencia de Charcas, ¿ya? Era la mina de Potosí, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas quedaron encapsuladas dentro de una misma nación que como todo el resto, ¿cierto? Se fue forjando y se fue expandiendo, reduciendo, consolidando en sus instituciones y en su identidad a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. ¿Ya? Bueno, dicho esto, me salgo de esa tierra espinosa. No, pero en realidad, ¿cierto? Dicho esto, Venezuela tiene además ustedes lo van a leer en el texto que les corresponde a la prueba, ¿cierto? Venezuela tiene además una base, ¿ya? A la base de esclavos, ¿ya? Que trabajan en las plantaciones de la costa y de los valles. ¿Ya? Venezuela está preferentemente poblada hacia la costa, ¿ya? No hacia el interior que es selvático, ¿cierto? No hacia el interior que son los llanos, ¿ya? Venezuela, ¿cierto? Tiene de la población, ¿cierto? La gran mayoría son esclavos, ¿ya? Hay también un pequeño grupo de libertos, ¿ya? Y el grupo de criollos blancos, ¿ya? Pero existen en Venezuela tensiones, sobre todo, bueno, lógicamente tensiones entre el maestro, ¿cierto? Entre el patrón y los esclavos, ¿cierto? Que trabajan, ¿ya? Hay una diferencia de clase y hay una diferencia de raza, ¿cierto? Que existe, ¿ya? Que no necesariamente eso conduce a un levantamiento o a una rebelión, ¿cierto? En el caso de Venezuela, por lo menos en los siglos coloniales no ocurrió, pero sí también hay harta diversidad en la población hispano-criolla, ¿ya? Bueno, por una parte está la población criolla y está la población peninsular. Esto ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Que significa que ya hay un quiebre, ya hay una diferencia, ya hay una distinción, ya hay un deseo por separarse. ¿Ya? Es el primer deseo, es el primer motor eh, eh, que, que, implica, ¿cierto? Que empuja a la búsqueda de las independencias. ¿Ya? Pero dejando de lado los peninsulares, hablando específicamente de los criollos, también hay diferencias. ¿Ya? También hay diferencias. Hay criollos ricos, hay criollos pobres, los blancos de orilla, ¿ah? Los califica John Lynch, a los pobres de orilla, ¿ah? Que eran gente que en realidad no tenía ninguna hacienda, no tenía ningún bien, ¿cierto? Ningún bien de producción, ¿ya? Pero eran blancos, ¿ya?
en una sociedad de castas como era la sociedad hispano-colonial, eso tenía mucho valor, ¿cierto? Por más que podrían haber existido libertos, ¿ya? Los pardos que lo llaman Lynch, que pueden haber tenido una situación económica mucho mejor que los blancos, pero eh, existe una tendencia mayor a discriminar desde el punto de vista fenotípico, ¿no? O puede existir, ¿cierto? Ese tipo de situaciones en el mundo colonial, ¿no? Entonces en Venezuela está esa tensión, ¿cierto? Y además también en el siglo XVIII hubo mucha inmigración de población vasca y población de las Islas Canarias, ¿ya? Llamados canarios. Entonces esa inmigración que fue importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, generó también tensiones entre los criollos, ¿ya? Esto, bueno, los canarios y los vascos se criollizaron, ¿ya? Los vascos también llegaron a Chile, ¿cierto? También se criollizaron se criollizaron. Vienen todas estas familias, de los Larraín, los Errázuriz, son todas esas familias son de origen vasco y que llegan en el siglo XVIII. Ya no son las familias, no llegaron con Pedro de Valdivia, ¿cierto? Entonces, eh, fue una inmigración importante que se criollizó, ¿ya? Que se, y eso significó entrar en fricciones, ¿ya? Con la población criolla que ya estaba asentada anteriormente, ¿ya? Y en el caso venezolano, la gracia, ¿cierto? O si usted quiere, por lo menos así lo entiendo yo después de haber leído a Lynch, ¿cierto? Es que no lograron, los vascos y los canarios no lograron alcanzar, ¿cierto? O no lograron tener acceso a las ventajas que podría proporcionar, ¿cierto? No lograron acceder a buenas tierras, eso sobre todo. No lograron acceder a buenas tierras, por lo tanto no lograron acumular los recursos necesarios como para ir escalando jerárquicamente y políticamente. Entonces había una fricción. Ustedes lo van a leer, ahí está la revolución de Juan Francisco León. Ya aparece en John Lynch, de colonia a nación, ¿no? Pónganle atención a eso, porque esos eran los conflictos tardo-coloniales en Venezuela, ¿ya? Cuando usted piensa, por ejemplo, en los que son los conflictos de Tupac Amaru, ¿cierto? De Tupac Katari, uno dice, chuta, estos son conflictos que están como un poco al margen o en una zona liminal de lo que es la colonia, de lo que es el mundo indígena, ¿cierto? De lo que es lo religioso, de lo que es lo estrictamente laboral, ¿cierto? Los regímenes de trabajo. Y acá en Venezuela se da algo similar, pero sacándole lo que es la condicionante racial, ¿ya? Aquí son todos blancos, ¿cierto? Aquí son todos criollos. Y estamos, ¿cierto? Disputándonos lo que son las mejores tierras para el cultivo, ¿ya? Y lo que es la participación política, el acceso a los cargos. Cuando me refiero a las mejores tierras, ¿ya? Y aquí Lynch hace una distinción, ¿cierto? Dice, bueno, sabemos que el principal cultivo, el más masivo, ¿cierto? El que más recursos movía en el mundo era el azúcar, ¿cierto? El azúcar de caña, ¿ya? Y es que sé yo, en Cuba, ¿cierto? Está lleno o sea, el motor de la economía cubana, los ingenios azucareros. En Haití y República Dominicana, qué decir, ¿cierto? Y en Venezuela igual, en el norte del Perú, en la zona costera del Perú del norte, ¿cierto? También, ¿cierto? Entonces, ese es como el cultivo más masivo, pero quizás no tan, en cuanto a volumen, no tan masivo, pero sí muy rentable, era el cacao. Eso es lo que dice Lynch. Entonces, la población o los propietarios de haciendas, de fincas que tenían, que podían cultivar cacao, ¿cierto? La zona de los valles, la zona húmeda, eran privilegiados, ¿ya? Y tenían, lógicamente, una rentabilidad mayor por sobre quien se dedicaba al café, ¿cierto? Al azúcar, no sé qué otro, no recuerdo qué otro cultivo más, bueno, en fin.
Pero son esa es la diferencia, ¿cierto? Los propietarios de las haciendas del cacao eran la aristocracia criolla venezolana, ¿cierto? Eran los más ricos, los que tenían acceso a mayor riqueza, ¿ya? Esto es interesante aclararlo para que no se confunda por qué razón Lynch dice que el cacao es en Venezuela más importante que el azúcar de caña, siendo que el azúcar de caña es el motor de la economía mundial, ¿ya? En el siglo XVIII, ¿ya? Entonces, bueno, eh, también recuerden que en la mañana cuando hablamos hoy en la mañana cuando hablamos de lo que eran de lo que había sido la independencia en el Río de la Plata, ¿ya? Y habíamos hablado de la invasión británica, ¿cierto? Y la ocupación británica de Buenos Aires, ya habíamos dicho, bueno, eso qué es lo que, en definitiva, qué es lo que generó, o por lo menos para la manera en que lo vamos a tratar, a analizar en este curso, significó que las posturas de los monarquistas, ¿cierto? Eh, aquellos que querían la independencia de forma indirecta o moderada, ¿cierto? Y aquellos que procuraban fortalecer el, el sentimiento patriótico y la idea de independencia, debieron precipitarse, ¿cierto? Y precipitarse en una guerra que cayó de súbito, ¿ya? O sea, eh, eh, antes incluso de la llegada de Bonaparte a España y del cautiverio de Fernando VII y la creación de las juntas de regencia, ya debieron, ¿cierto?, batirse en combate, ya sea a favor de los británicos, ya sea a favor del rey, ya sea a favor de la liberación y de la independencia, ¿cierto? Un proceso que en Buenos Aires se dio de forma con anterioridad, ¿cierto? Producto también de esto mismo, ¿ya? De esto mismo que les mencionaba yo, de esta realidad geopolítica que Buenos Aires es la perla del Atlántico, por así decirlo, a principios del siglo XIX, ¿ya? Y también se mueven muchísimos recursos desde ahí, salen y entran muchas mercancías, ¿cierto? Hay muchas transacciones en Buenos Aires, por lo tanto, el que controla Buenos Aires tiene la llave del comercio atlántico, ¿ya? Entonces, eso le da cierto mayor importancia y también, bueno, todo lo que tenía que ver con el patriotismo de las guerras de independencia, me refiero a la creación de himnos, la creación de banderas, las creaciones de los bautismos de los ejércitos, ¿cierto? Los nombres de los batallones, ¿ya? Los símbolos nacionales, el escudo, todo ese tipo de cosas también en Buenos Aires, ¿cierto? Se dio como, diría yo, de manera anticipada en la medida en que estaban inmersos en este belicismo desde el minuto uno, ¿ya? Que no es lo que, si ustedes se fijan, en Chile no ocurrió así, ¿cierto? En Chile, eh, o la manera en que nosotros nos figuramos el proceso de independencia en Chile es que hubo un cabildo abierto, ¿cierto? Convocado por el gobernador colonial, ¿cierto? Y en ese cabildo abierto se decidió que iba a formarse una junta de regencia y así empezó la independencia, ¿cierto? Después, bueno, de esa junta se pasó a una especie de eh, dictadura o gobierno, ¿cierto?, autoritario de parte de Carrera, qué sé yo, y Carrera también tuvo más o menos 2 años, ¿cierto?, impulsando su proyecto hasta que ya se desata la guerra, ¿cierto? El año 13 y el año 14, ya se desata la guerra. Y por lo tanto, los primeros pasos de la independencia de Chile son más bien, bueno, no quiero decir que no es que hayan sido, ¿cierto?, como se dice, una cama de rosas, ya no, ahí hubo, ¿cierto? Está el caso del motín de Figueroa, ¿cierto? El primer fusilado político en nuestro país, ¿cierto? El primer ejecutado político, ¿ya? El motín de Figueroa, ¿cierto? Y todo lo que y sus secuaces, ¿ya? Claro, no es que haya sido una situación exenta de violencia, pero todavía no decantaba, ¿cierto?, en lo que fue una verdadera guerra, ¿ya? Esto es muy similar
el caso chileno en ese sentido es más similar al de Venezuela, ¿no? Que el argentino de Venezuela. El caso de Venezuela comienza con una organización de una sociedad, ¿cierto? Se llamó la Sociedad Patriótica, ¿ya? Que era un grupo de políticos y militares venezolanos, ¿cierto? Que vieron la posibilidad, al igual que los Martínez de Rosa, ¿cierto? Al igual que los O'Higgins en Chile, vieron la posibilidad de establecer una independencia, ¿cierto? O establecer un primer peldaño, un primer ladrillo de la independencia en virtud del cautiverio del monarca español. ¿Ya? Eh, Además, este grupo de la Sociedad Patriótica, que está guiado, ¿cierto? O que es tutelado, ¿cierto? O que tiene como principales figuras no solo a Simón Bolívar, sino también a Francisco de Miranda. Ya también están, ahí lógicamente está todo ese movimiento de las logias lautarinas, ¿cierto? Las logias masónicas, en la cual estaban insertos estos próceres, ¿ya? Y que a su vez se dice, este tipo de cosas es difícil investigarlas, ¿cierto? Es difícil llegar a conocer bien a ciencia cierta qué tanto influenció o si influenció el espíritu, ¿cierto? De estos próceres, o bien les impuso una misión concreta de independizarse, ¿ya? Qué influencia tenía Gran Bretaña a través de estas logias, en fin, todo ese tipo de cosas, yo les digo que no es fácil saberlas, no conozco investigaciones acuciosas y tajantes al respecto. Hay, lógicamente, usted puede buscar en el History Channel, ¿cierto? Hace poco pasaron un documental que se llama La Conspiración Masónica, donde hablan de Francisco de Miranda, donde hablan de Simón Bolívar, de San Martín, etcétera, pero qué sé yo, poco más que uno sepa, poco menos, ya el hecho es que se funda esta sociedad patriótica que que es de acción cívica, ¿cierto? Es un órgano de acción cívica, ¿ya? Establece lo que se llamó la Primera República en Venezuela, ¿no? Es como parecido a la Patria Vieja. Ahora, yo no sabría decirles si, esto habría quizás averiguarlo, si la Primera República es un concepto que inventaron los historiadores para referirse a esta situación, a esta experiencia histórica, o es un concepto que ya Simón Bolívar y Francisco Miranda y los venezolanos de entonces ocupaban. ¿Ya? Es decir, dejamos de vivir en la gobernación de Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela, y pasamos a vivir en la Primera República de Venezuela. Yo creo que más bien me late que es una categoría inventada por los historiadores. ¿Ya? Esto lo pienso porque, no sé, hablar de Primera República presupone que va a existir una segunda. Entonces, como que, y creo yo que en 1810 no estaban las condiciones para eh, saber cómo se iban a dar cómo se iban a dar las cosas, ¿no? Obviamente uno nadie tiene una bola de cristal en la cual uno puede ver el futuro y que le van a decir, ah, no sé, aquí las cosas se van a dar de esta manera. Ya, déjenme, les voy a leer dos citas. Ya, una de John Lynch para más o menos eh, tener una idea sobre quién era, o más que quién era, qué representaba, qué intereses representaba Simón Bolívar, ¿ya? Y luego les voy a hacer una lectura de un fragmento del discurso, de un discurso que es más o menos conocido, ¿cierto? Que habría pronunciado Simón Bolívar en la Sociedad Patriótica, ¿cierto? En la sede de la Sociedad Patriótica, ¿ya? Partamos con esta descripción que hace Lynch de Bolívar. Dice. Simón Bolívar fue un producto de la aristocracia criolla. Nació en julio de 1783 en una de las familias más ricas y poderosas de la colonia, propietarios de haciendas de cacao, de plantaciones de algodón, de ranchos de ganado, de ingenios azucareros, de varias casas en Caracas y, por supuesto, de un largo número de esclavos. Comenzó su vida adulta con una gran fortuna personal en capital y en propiedad,
y era un miembro prominente y representativo de la clase terrateniente. Estos eran los intereses por los cuales hablaba cuando denunciaba la servidumbre de los americanos y su exclusión del comercio y de la administración, su rol como productores de materias primas y consumidores de manufacturas españolas. ¿Ya? Bueno, aquí un poco nos tiramos un poco ya hacia lo que es el Bolívar, no de la Primera República, sino que lo que es el Bolívar ya de la última fase de la guerra en Venezuela. ¿Ya? Les voy a leer el discurso de Bolívar en la Sociedad Patriótica. Me interesa que, o por lo menos así lo veo yo, ¿cierto? Que entiendan que esta Primera República no era un proyecto no muy sólido, ¿ya? No muy organizado, ¿ya? Sino que más bien representa mucho más un espíritu, es más, la Primera República es concretamente es el empuje, ¿cierto? De Miranda, de Bolívar, que desde el minuto uno, ¿cierto? Proclamaron o expresaron su interés, su intención por independizarse, ¿ya? Entonces, pero eso, independizarse es una idea, ¿cierto? Es un sueño, ¿cierto? Un norte, ¿cierto? Un objetivo, ¿ya? Pero para llegar a eso se requieren, ¿cierto? Algunos pasos previos, ya que en esta Primera República creo que no estaban ni siquiera pensados, ya no estaban ni siquiera vistos, ¿ya? Observen, perdón, escuchen lo que dice Bolívar en este discurso. Cito: se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que deberíamos empezar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera, que debemos esperar los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son triste efecto de las antiguas cadenas, que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. ¿Se quieren otros 300 todavía? La Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perdernos. Ya, yo creo, no estoy seguro sobre qué naturaleza tiene este Congreso Nacional al cual Bolívar critica en este discurso de la sociedad patriótica. Yo creo que no me suena que sea no me suena que sea una entidad de origen colonial, ¿ya? Sino que me parece que es uno de estos organismos, ¿cierto? Eh, sí, juntas, una de estas instituciones de regencia, ¿ya? En la cual obviamente ahí la idea de independencia es mucho más tenue, ¿ya? O los partidarios de la independencia están mucho más amordazados que aquellos que declaran abiertamente su lealtad al rey y su interés porque vuelva prontamente o que se libere prontamente de su cautiverio y vuelva toda a la normalidad, ¿no? Esto de la normalidad es una palabra que hoy en día, ¿cierto?, se ocupa harto, pero en esa época significaba volver al tutelaje del monarca, ¿no? Entonces, es interesante cómo Simón Bolívar, ¿cierto?, des- se desentiende, ¿cierto? A todo esto, ¿cómo se llama? Sociedad, este discurso fue emitido, ¿cierto? Fue declamado, ¿no? Fue entregado en la Sociedad Patriótica. Ya no es que se lo dio no lo dio abiertamente a medio mundo el que él quisiera escuchar, no, estaba, ¿cierto?, dirigido a aquellos que eh, debían, ¿cierto?, y podían llevar a cabo y llevar en sus hombros el proceso de independencia, ¿no? Entonces ahí uno más o menos entiende lo que quiere decir o entiende más o menos a dónde apunta Bolívar, ¿ya? Pero insisto, este es un discurso de mucho sentimiento, ¿no?
que mueve muchos sentimientos, pero que tiene eh, poca solidez institucional, ¿cierto? Queremos liberarnos de las cadenas de España. ¿Qué nos importa España y que venda a sus esclavos a Bonaparte si quiere? ¿Ya? No, perfecto, sí, está bien, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a conseguir eso? ¿Ya? Por esa razón, esta primera república duró muy poquito, ¿ya? Duró como más o menos un año, ¿ya? Y fue, eh, fue desarmada, ¿cierto? Desarticulada por una fuerza hispana de un virrey, eh, no un virrey, de un gobernador que se llamaba Monteverde, de apellido Monteverde. ¿Ya? Y Monteverde, ¿cierto? Eh, logró triunfar, ¿ah? Logró dispersar a los miembros de la Junta Patriótica que se fueron en su gran mayoría exiliados, ¿ya? En su gran mayoría exiliados a Nueva Granada. ¿Ya? Y aquí empieza ya en Venezuela, de tomo y lomo, la guerra. Y aquí empieza la guerra en Venezuela. La guerra que es liderada por este gobernador Monteverde, ¿no? Es una especie de reaccionario, similar a lo que fue la dupla eh, o la triada, ¿cierto? Osorio, Marcó del Pont en Chile, ¿ya? Fueron, ¿cierto? Digamos, es gente que llevó a cabo la guerra, digámoslo así, ¿ya? La guerra es cruel para lado y lado, ¿cierto? Y además, piensen que hasta ahora, ¿ya? No se ha planteado el problema de la diversidad de clases, ¿cierto? La diversidad de grupos humanos que existen en Venezuela y que puedan incorporarse a la guerra. Perdón, ¿ya? Solamente esto ocurre en el ámbito de la población criolla, ¿ya? La Junta Patriótica son criollos, ¿ya? Me imagino yo que este Congreso venezolano, ¿cierto? Sospecho que son todos criollos, ¿ya? Monteverde es español, es peninsular, ¿ya? Pero en la guerra, ¿ya? Se incorpora un elemento nuevo y que va a ser clave, ¿cierto? Va a ser clave tanto en esta fase de la guerra como en la posterior vuelta de Bolívar ya y cuando ya se decanta para la victoria militar en favor de los patriotas, ¿ya? Me refiero a los llaneros, a la población de los llanos, ¿ya? Los llanos, entonces, una región que queda en la parte occidental de Venezuela, compartida en más o menos mitad y mitad con Colombia, ¿ya? Es una especie de tierra, es una tierra, una región, ¿ya? Los llanos, muy inhóspita, muy hostil, muy difícil de vivir ahí, ¿cierto? De llevar. ¿Ya? Hoy día lo es, y me imagino que en el periodo de la guerra de independencia debe haber sido aún peor. ¿Ya? Estamos hablando de un lugar de inviernos secos y helados, ¿cierto? De veranos, inviernos secos y helados donde no hay que comer, donde es un puro heladero, ¿cierto? Donde no se puede uno guarecer, ¿cierto? Ni encontrar alimento. Y veranos, ¿cierto? Muy lluviosos, muy cálidos, ¿ya? Donde se inunda todo, donde se crean pantanos y marasmos, ¿ah? Y ciénagas en distintos lugares, donde, qué sé yo, crecen los caimanes y todo tipo de bestias y todo tipo de mosquitos y de moscas y de pestes. Entonces son lugares difíciles de sobrellevar para la población, ¿cierto? Y aquel que habita en los llanos tiene que ser una persona muy dura, ¿cierto? Es una persona muy curtida. ¿Ya? Además está decir que son todos jinetes, ya que viven en el caballo, nacen y mueren en el caballo, la gran mayoría. ¿Ya? No tienen cómo atravesar esas distancias, no tienen cómo vincularse con el exterior, ¿ya? Entonces los llanos, ¿cierto? Que eran el patio, en este periodo eran el patio trasero de Venezuela, ¿ya? Se convierte entonces en una región importante para extraer contingentes de hombres de armas, ¿ya? Entonces eso va a ser eso es un punto clave, es un punto determinante, ¿ya?
¿qué es lo que ocurre? Que hay un caudillo, ¿ya? Un caudillo de estos llaneros que se llamaba José Tomás Boves, ¿ya? José Tomás Boves. Entonces, José Tomás Boves, por una parte, como eh, jefe, ¿cierto?, principal de los llaneros piensan que así lo plantea Lynch y tiene toda lógica, ¿cierto? No peleaban por la patria, no peleaban por el monarca, no peleaban por obtener tierras ni por obtener grandes riquezas, sino que peleaban por el botín. Los movilizaba el botín, el saqueo. ¿Ya? Entonces, desbordar los llanos y moverse hacia las distintas regiones de Venezuela, hacia la costa, hacia la región oriental de Venezuela, podía ser muy atractivo por la perspectiva del botín, ¿cierto? Ya sí los condujo este caudillo José Tomás Boves, ¿ya? Y José Tomás Boves, eh, por donde pasó, ¿cierto? Triunfó, ¿cierto? Donde pisaba el caballo de Boves no volvía a crecer el pasto. Es un verdadero azote de las fuerzas patrióticas en Venezuela, ¿ya? Guárdese entonces esta figura, ¿cierto?, de Boves y volvamos un poco a Bolívar, que después de haber sido aplastado por Monteverde, parte, como les decía, al exilio, y allí en el exilio eh, eh, or, organiza, ¿cierto?, organiza fuerza, se demora varios años, ¿cierto? Organiza una primera invasión a Venezuela, que le va mal, ¿cierto? Con Miranda también les va mal a los dos, son vencidos por Boves y Monteverde, ¿ya? Y después parte un segundo exilio donde organiza una segunda fuerza y ahí ya logra, ¿cierto?, conquistar o reconquistar, ya no, a esta altura ya no sé, ¿cierto?, pero hacerse, ¿cierto?, del poder en Venezuela, ¿ya? Estando en Cartagena, ¿ya? Bolívar publica un documento bien conocido, bien importante, que se llama el Manifiesto de Cartagena, ¿ya? El cual también fue una especie de explicación, ¿cierto? Una especie de proclama y de llamado, ¿cierto? En el cual él enumera las razones por las cuales fracasó la Primera República. ¿Ya? Al menos así se puede leer, ¿cierto? Usted podría decir, no, es un llamado, ¿cierto? Una proclama, ¿cierto? Que tiene como objetivo convocar a fuerzas, ¿cierto?, hacia su causa. Todas esas tipo de cosas, en lo personal, no sé si se pueden leer en el manifiesto mismo. O sea, quizás hay una política, ¿cierto? Hay una realidad eh, que rodea, ¿cierto?, al momento en que Bolívar proclama o redacta este manifiesto, ¿ya? Y yo les voy a dar a leer ahora algunos de los puntos que me parecen muy interesantes para que los analicemos, para que los comentemos acá en el curso, ¿ya? Hay, eh, ¿cómo se llama? Eh, Se me fue el hilo, ¿qué les iba a decir? Estábamos en... Sí, me acordé. Bueno, para, para, para conocer a Bolívar, ¿cierto? Bolívar es un personaje, usted tiene que pensar, un aristócrata, ¿ya? Muy educado, que se formó en Europa, ¿ya? Y que tuvo como militar y como político, ¿ya? No solamente pronunció muchísimos discursos, escribió muchísimos manifiestos, sino que también tiene un intercambio epistolar con muchísima gente y muy abultado, ¿ya? Entonces, Simón Bolívar tiene... escribió mucho, por lo tanto, si usted quiere ir a conocer Simón Bolívar de primera fuente, va a tener que leer muchísimo, ¿ya? Que es toda la producción escrita de Simón Bolívar, ¿ya? Esto del discurso ante la sociedad patriótica o el manifiesto de Cartagena, ¿ya? O otro documento que ya les voy a anunciar cuál es, que también vamos a leer algunos fragmentos más adelante, son dentro de los más conocidos, dentro de los más, sí, ¿no?, de los más importantes.
¿ya? O los que tienen los que han tenido mayor vitalidad o una buena vejez historiográfica, ¿ya? Pero no son los únicos, ¿ya? Y incluso esta suerte de americanidad, ¿cierto? O vocación por el americanismo de Bolívar, ¿ya? Y de algunos otros personajes de su época, ¿cierto? Andrés Bello, qué sé yo, eh, eh, bueno, Francisco Bilbao, ¿ya? Qué sé yo, este sentimiento americanista, ¿cierto? Es llamativo que tuvo un renacer, un eco en la década del 70, de 1970 en Venezuela, ¿ya? Cuando a instancias del presidente Andrés Pérez ya se funda la Biblioteca Ayacucho. Es una casa, la Biblioteca Ayacucho es una casa editorial que se impone como misión editar y publicar las grandes obras del pensamiento, ¿cierto? Y de la literatura en letras hispanas o hispanoamericanas, ¿cierto? O que tengan relación con Hispanoamérica, en fin, ¿ya? Entonces, es muy, muy, muy importante la Biblioteca Ayacucho para todo lo que es el pensamiento social latinoamericano, ¿ya? Ahí están, qué sé yo, publicados eh, todo, qué sé yo, Mariátegui, Martí, eh, están los comentarios reales de Garcilaso, están la gramática de Andrés Bello, ¿ya? Eh, está el Facundo de Sarmiento, seguramente también está Bilbao, Eugenio María de Hostos, qué sé yo. Eh, Infinidad de textos, ¿cierto? Es un catálogo larguísimo que tiene en la biblioteca de Ayacucho y que yo creo que todavía sigue existiendo, ¿ya? Quizás ahora ya no tiene lógicamente esto es un proyecto del Estado venezolano, ¿ya? Y que en los años 70 eh, o cualquier cosa que hubiese querido hacer Venezuela lo podía hacer, se podía dar el lujo. Hoy en día Venezuela está muchísimo más restringido en todo lo que tenga que ver con proyectos de fomento, ¿cierto? O de ayuda a las artes y al pensamiento, que sé yo, eso es lo primero que se sacrifica cuando la economía empieza a, a tener, cuando entra en crisis, ¿cierto? Lamentablemente para nosotros. Bueno, dicho esto, eh, voy a cerrar esta cápsula que me quedó un poquito larga y ya voy a hacer la otra para que rematemos con la figura de Bolívar y con la guerra en Venezuela.